está? Buenas tardes. Eh, Disculpe, ¿me podría regalar su nombre y apellido completos? Ya, soy el ingeniero Joemi Eduardo Valladares León. Ya, ¿y hace cuánto tiempo usted está ha estado en la profesión como profesor en un sistema educativo? Sí, comencé mis actividades en la ciudad de Yanzasa, Zamora Chinchipe, luego en la ciudad de Cariamanga y luego pues aquí en la ciudad de Loja en algunos centros educativos. Los nombres de los establecimientos, tal vez. ¿Me puede nombrar dos de ellos? El Colegio Técnico Primero de Mayo en Yanzasa y Colegio Técnico Cariamanga en Cariamanga. Es decir, me dediqué exclusivamente a la educación técnica. Ya. Ahora, ¿cómo se llama? Vamos a pasar con las breves preguntas de la interculturalidad. ¿Cómo cree que la teoría de la interculturalidad puede influir en nuestras percepciones y comportamiento hacia personas de diferentes culturas? Y es una parte de la identidad nacional, la interculturalidad, puesto de que la situación geográfica, la situación histórica, la situación, vamos a decir, de tradiciones y costumbres, el Ecuador es el país único en el mundo que tiene multiétnico y multicultural. Me parece muy bien su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿podrías compartir algún ejemplo concreto de cómo los fundamentos teóricos de la interculturalidad se aplican en un contexto específico, ya sea en el ámbito educativo, laboral o social? A ver, en el ámbito social diría yo que nos favorece y nos ayuda para que nuestra formación y nuestra forma de ser dejemos de ser, vamos a decir, em, en cierta forma racistas, ¿no? O sea, no debemos de hacer discriminación ninguna, eso debemos de aprender, por un lado. Por otro lado, en la situación económica y todo eso, pues atraería el turismo y eso es una fuente de la parte económica que verdaderamente en el país no la hemos explotado 100% y solamente haciendo conocer a nivel mundial de la pluriétnica y las costumbres que tenemos atraería a mucho turismo. Y por otro lado, en la parte, ¿cómo era? Educativa, Educativa o laboral. este, en, la, en la parte laboral pues viene la parte del turismo, ¿no? Claro. Que genera muchos trabajos. Y en la parte cultural, pues claro, está inmerso toda la parte cultural de estas sinnúmero de lugares donde tenemos diferentes concentraciones de diferentes tipos de personas o de comunidades indígenas de la costa, de la sierra y del oriente. Bueno, la siguiente pregunta es, desde su experiencia, ¿cuáles consideras que son los desafíos más importantes para promover la comprensión intercultural en una sociedad cada vez más globalizada? Yo siempre he manifestado, ¿no?, que nuestro país no podría entrar a la globalización porque nuestro país, su característica principal ha sido la de producir materia prima. Y el mundo globalizante es la parte que algún francés, un técnico francés lo dijo. El Ecuador tiene un potencial mucho más grande que el industrial. Tiene el potencial productivo y es un país que produce grandes cantidades de productos, una diversidad de productos que muy bien pueden entrar a competir en el mercado y han competido en el mercado internacional. Y ese sería nuestro rumbo, no podríamos hablar de globalizante. Claro, me parece bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué teorías o enfoques te parecen más relevantes para comprender la
dinámica de la cultura y la interacción entre diferentes grupos en un entorno multicultural? A ver, esta pregunta incluye a nivel mundial, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar unos años en Estados Unidos y saqué la conclusión ahí de que cada persona que quiera salir a otro país tiene que aprender de la cultura de ese país que va a llegar, al cual se va a someter. Es un tanto difícil para nosotros someternos a una cultura, vamos a decir, norteamericana o europea, pero es más fácil que la gente que viene de estos lugares se, se adapte más fácilmente a nuestra cultura. Es decir, nuestra cultura tiene raíces muy profundas en cuanto a la historia, en cuanto a su geografía y todo ello, ¿no? En cambio, otros países como norteamericanos, el norteamericano es un país de inmigrantes que no tiene raíces profundas como la tenemos nosotros, ¿no? Claro, me parece muy bien. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿considera usted que la teoría intercultural es relevante en el mundo contemporáneo? Muy relevante, pero yo no la llamaría teoría, sino que debe ser una práctica antes que teoría, porque en la práctica es donde tenemos que aprender a valorar, tenemos que aprender a respetar, a dar más realce a la tradición de nuestro país. Sí. ¿Y cuáles de las siguientes teorías cree que tiene mayor influencia en el estudio de la interculturalidad? ¿Teoría del choque cultural, teoría de la identidad cultural o teoría del multiculturalismo? Seleccione una de esas teorías. Yo me voy por la identidad, porque la identidad es una parte de la psicología de cada persona. Si usted no tiene identidad, tiene problemas de adaptación, problemas de, vamos a decir, de seguir imágenes proyectadas por otras culturas. Y eso no está bien. Sí. La siguiente pregunta dice, ¿cree que las diferencias culturales pueden ser una fuente de conflicto en las interacciones culturales? De ninguna manera. Puesto de que, vuelvo a repetir, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ahí vive gente de todo el mundo. Y sin embargo, las situaciones de la no discriminación funciona perfectamente allá. Claro. Más bien aquí en el Ecuador debemos de trabajar muchísimo para la no discriminación. Claro, para que no puedan discriminar a una etnia por su vestimenta o sus culturas. Exactamente. Y bueno, la última pregunta que me pueda responder, ¿usted está familiarizado con alguna teoría específica sobre la interculturalidad, como la teoría del diálogo de culturas o la teoría del transculturalismo? Como digo, para mí que ninguna de las dos entrarían a una situación de conflicto, ¿no? Todas son, para mi parecer, todas deben interactuar, las dos corrientes. No, el choque como que no concuerda porque no puede haber una confrontación, una situación de, vamos a decir, de desequilibrio social en una comunidad donde por antigüedad hemos tenido esa gran variación de culturas en el país. Claro. Y bueno, esto ha sido todo, las preguntas. Y para finalizar, ¿usted me puede ayudar con una experiencia suya en el ámbito educativo, de forma que usted ha experimentado así de raíces con una cultura o culturas de otros países o de aquí mismo, del Ecuador, que me pueda ayudar? Sí, he tenido
vamos a decir, como tres confrontaciones, ¿no? Primeramente fue con un grupo de españoles que vinieron a minimizar nuestra cultura. Yo la defendí hasta el punto de que eh, en ese momento hablaba yo de la cultura, vamos a decir, dentro de la religión astral, que nuestros incas la profesaban y la seguían, pero en el fondo es de que cómo se puede creer, o sea, que los españoles nos acusaban de idólatras, y yo le dije que no es así, porque si Dios creó al universo, ¿por qué no adorar a algo que Dios creó, al sol? En una parte. En otra parte les conversaba a muchos amigos norteamericanos acerca de dónde vivo, cómo es mi cultura, qué cantidad de personas tenemos. Nos llaman latinoamericanos, no hablamos latín. Somos hispanoamericanos, hablamos español, está bien, pero somos sudamericanos, también somos americanos. Ah, Y, y por último, la situación de que se hablaba también de, de eso, ¿no? De nuestra identidad, puesto de que hay muchas personas que van a otros países y ya les falta poco para parecerse a los de allá. Se coge una moto, una cuestión, o sea, cogen imágenes proyectadas en su mente de otras culturas y las tratan de someter aquí, y eso no concuerda. claro. ¿Y usted cree que está bien implementar una cultura en base a la enseñanza? O sea, enseñarle de igual manera a un estudiante que de otra que tiene diferente cultura. Sí, por ejemplo, en este caso, pues la cultura que más debería de cultivarse, o sea, de emprenderse, es en el respeto por los demás. Aquí no somos disciplinados. Desde México hasta Argentina no somos disciplinados. Le cuento un caso breve. Ya. Trabajé como guía turístico bilingüe por la situación. Y una vez guiaba a un grupo de norteamericanos y los llevé al Parque Central, que había un festival ahí. Entraron, bajamos del bus, ellos atrás mío, y así mismo al regreso, todos detrás mío. Mi hermano me ha estado viendo y dice, oye, bueno, ¿vos qué les dices a los gringos para que te sigan en columna? Yo nada, simplemente es la disciplina de ellos que lo tienen en su mente. A nosotros estamos ni en pañales respecto a esa disciplina de saber respetar al otro y respetar el tiempo, respetar todo. Aquí todos el mundo andamos apurados, nos escapan de atropellar, nos escapan de... Bueno, y las leyes, todo está bien. Bueno, hay las leyes, nadie las respeta. Me parece muy bien, pero ¿y usted qué opina sobre el enseñar lenguas distintas a un país, a otro? O sea, interactuar con una lengua madre e interactuar con una lengua extranjera. En cierta forma estoy de acuerdo porque el inglés prácticamente es un idioma para trabajar. Es un idioma que abre puertas para en el negocio, en el turismo, por ejemplo, que antes les decía. Todos debemos de saber inclusive hasta otro idioma alterno para poder tener el diálogo con esas personas que a lo mejor nos visiten por el turismo. Entonces no es nada malo aprender otro idioma. No tiene nada no influye en nada absolutamente. Claro. ¿Y usted me podría dar así un breve ejemplo de
cómo una cultura indígena o una cultura shuar nos favorece en el ámbito cultural de ellos, hacia que no se extinga esa cultura de ellos. Estamos justamente en esa, es una pregunta, vamos a decir, que ya la respondí anteriormente, en el sentido de que la parte geográfica, climática, orográfica, todo nos ha favorecido enormemente aquí en el país. Siempre voy a decir, es un país bendecido, puesto de que hemos tenido pues la influencia del Pacífico, de la sierra y de la Amazonía. Eso no lo tiene nadie. Claro, y bueno, esa ha sido toda la entrevista por hoy y nuevamente le agradezco por su participación en esta Encantado, no se entrevista. preocupe, cuando Y usted... bueno, para poder fomentar así mismo nuestras culturas y fomentar más la implementación de la interculturalidad en lo que es la educación, implementar varias tecnología en la implementación de culturas que en verdad la necesitan. Y bueno, eso ha sido todo y le agradezco. Déjeme añadirle un puntito. Puedan, En síganos. e- en el año 2000, 1992, fue el magisterio quien propuso que se haga una reforma curricular a la educación en el país, en vista de que hasta yo estudié en libros editados en Argentina, editados en México, editados en España, y no teníamos algo propio, estábamos aprendiendo culturas de otros países y no lo nuestro. Entonces, en ese momento se impulsó la reforma curricular, que vino a dar ya sus frutos, digamos, en el año 2012, donde ya se impuso la reforma curricular. Ahora todo depende de cómo lo pongamos en práctica. Eso Práctica. nomás. Claro. Bueno, muchas gracias por su apoyo en esta entrevista y eso ha sido todo y gracias y ese ha sido el video Gracias. para la universidad.